Hola, soy Leonis Palacios Reinada y esta es la consigna 15 del laudo de geometría analítica. Y básicamente lo que buscamos hacer con esta consigna es explicar la deducción de la ecuación de la elipse con vértice en el origen y cuyo eje focal está sobre el eje X. Como pueden ver, aquí tenemos todo el esquema trazado sobre la deducción de la ecuación, con las características que ya obviamente mencionamos, ¿no? Con eje X y bueno, la deducción de la ecuación con el vértice en el origen y bueno, vértice en el origen y eje focal, eje X. Bien. Bueno, cuando hablamos de la deducción de la ecuación de una elipse, siempre debemos contemplar ciertas condiciones y tratamientos solamente que son algebraicos. Existen diferentes formas, o más bien existen 4 formas de la elipse y son las que se buscan presentar también en el desarrollo de la clase digital, pero aquí nos vamos a enfocar solamente en esta. Bueno, como podemos ver, esta es todo el esquema de la ecuación. Yo tracé aquí la elipse con las características y obviamente esta es la ecuación que buscamos deducir. Bueno, siempre que hablemos de la deducción, es obviamente la mejor forma de poder representarlo es a través de hacer el esquema, ¿no? De buscar la representación gráfica que nos pueda ayudar bastante para poder entender qué es lo que estamos buscando aquí, ¿no? Entonces tenemos todos los puntos acerca de la elipse y bueno, primero hay que entender que este es lo que buscamos a través de todo este esquema de aquí. Esto es lo que estamos buscando. Esta ecuación es la que estamos buscando. ¿Sí? Centro en el origen. Eh, Aquí hay unos datos que obviamente voy a poner para poder hacer una explicación más sencilla. Y bueno, para entender primero que la ecuación debe tener centro en el origen, es que todo obviamente está alrededor y parte de aquí. Los ejes focales son estos de aquí. Son estos puntos de aquí que estoy señalando. Que este es el F focal prima, que es menos C, 0. Porque no tiene ninguna abscisa hacia ningún otro lado. Y este nada más es C, 0. Bueno, básicamente eso es todo en general. Esta L y esta R son lo que hacen el lado recto. Por una parte aquí es positiva y por la contraria es negativa. Lo mismo sucede con el lado recto primo, con los vértices primos y con el vértice que no, obviamente no es primo. Otra de las características que buscamos también son obviamente el eje X como eje focal. Y aquí obviamente lo primero que debemos entender es que el eje mayor es el segmento de rectas cuyos puntos extremos son los vértices de la elipse, es decir, vértice y vértice prima. Y el eje menor son los segmentos de la recta que pasan por el centro de la elipse y que es perpendicular al eje focal, que son estos de acá. Básicamente las características es que su centro obviamente está en el origen, aquí, este punto azul es el centro. La longitud de su eje mayor es obviamente V, V', V, V'. La longitud del lado recto es L, LR, 2B al cuadrado A. Aquí está, 2B al cuadrado A, ¿no? Y 2B, pues básicamente es esta parte de aquí, ¿no? O sea, el número que podemos encontrar del lado recto es obviamente multiplicarlo por 2 y luego al cuadrado y dividirlo entre A, que es lo que podemos encontrar aquí. Y por último, encontramos que la longitud del eje menor es B, B', B y B'. Y bueno, entendiendo todas las características y entendiendo el esquema, podemos deducir que esta ecuación de aquí, que es
x cuadrada a cuadrada más y cuadrada más b cuadrada es igual a 1 es la deducción de la ecuación de la elipse con centro en el origen cuyo eje focal es x.